Hola hermanos y hermanas, una vez más estamos con ustedes por aquí, siempre pidiéndole al Señor pues la bendición para sus vidas y siempre pues agradeciendo su compañía, el estar aquí y compartir en estos estudios, estas reflexiones acerca de nuestro Señor, del el conocimiento de Dios que estamos pues desarrollando en este espacio. Bueno, vamos a continuar hoy pues igual aprovechando para hablar acerca de atributos divinos, los atributos de Dios, que como hemos hablado, pues tienen una importancia fundamental, ya que pues a través de conocer los atributos de Dios podemos conocerlo más como realmente es. Y pues también por el hecho de que eso también tiene que ver en cómo Él se relaciona con nosotros. Vamos a estar hoy hablando del atributo de la soberanía de Dios. Personalmente les comento que es quizá como de los atributos que a mí, bueno, no sé si en esto uno puede llamar como los atributos favoritos, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente esto no es como una serie de televisión o un postre, digamos. Pero tal vez diría que personalmente es uno de los atributos que más, quizás más me conforta, más me trae paz, más me trae tranquilidad. Y creo que al final de cuentas eso es muy sano que también nosotros hagamos ese ejercicio, ya que en realidad pues eh, cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios y esa relación pues eh, es única, ¿verdad? Así como pues nosotros no tenemos una misma relación con un amigo que con otro o que con una pareja, en la relación con Dios tampoco puede ser exactamente igual la forma en la que yo me relaciono con Dios a como la forma que cada uno de ustedes se relacione con Él, ¿verdad? Eh, Porque en una relación tiene mucho peso el trasfondo, las experiencias, las vivencias, las expectativas que uno trae a la relación. Y de parte de Dios, pues sabemos que Él es el mismo para todos, pero lo que nosotros traemos a Él en esta relación va a variar. Entonces, no sé, tal vez haya, por ejemplo, algunos de ustedes que quizás el atributo de Dios que más les impacte sea, no sé, por ejemplo, la santidad, que es el que estábamos hablando en la sesión anterior, porque, no sé, puede ser que le impacte en el sentido de pensar que alguien tan especial, alguien tan único, alguien totalmente en otra dimensión, pues pusiera sus ojos en usted y en mí. Y pues no solo eso, sino que también nos transfiriera esa santidad, nos compartiera de su santidad. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que a algunos lo que les impacte, bueno, por supuesto que es quizás de las que más deberíamos de impactarnos es la gracia de Dios, ¿verdad? Como Él no solo no nos castigó, sino más bien nos ha recompensado, nos ha dado privilegios inmerecidos, pero que son nuestros, aunque sean merecidos, son nuestros porque Él así lo quiso. Entonces, pues quería como hacer esa reflexión porque por supuesto que lo que hablemos aquí tiene que tener sentido, ¿verdad? Tiene que ser algo que realmente tenga que ver con cada uno de nosotros. Bueno, y valga el paréntesis también, siempre invitarles a que compartan estos estudios con otras personas, con cualquiera que ustedes lo quieran hacer llegar. El vínculo de YouTube es el más accesible, la forma más fácil para poder transmitirlo a otros, ya que pues es solo de copiar el vínculo y pegarlo. Aunque también tenemos el grupo de Facebook de la Iglesia de Cristo en Heredia, donde compartimos este estudio y también otros hermanos de la congregación comparten y también se hacen las transmisiones de los cultos dominicales. Entonces, pues por ahí lo pueden buscar también y bueno, si les interesa, ahí ustedes lo buscan. Iglesia de Cristo Heredia en Costa Rica. Y bueno, también puede darse la vuelta por mi canal donde siempre les compartimos distintos tipos de recursos. Ahora sí, hablemos de la soberanía de Dios.
De nuevo, tomando aquí como base el conocimiento de Dios de A. W. Tozer, dice que la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. En esencia, eso es lo que significa que sea soberano, que Él es el dueño, que Él es no solo el creador, sino el que está a cargo de toda la creación. El solo hecho de que la haya creado Él le da total potestad sobre ella, ¿verdad? Eh, Ustedes saben, por ejemplo, esto de los derechos de propiedad, las patentes, por ejemplo, cuando, bueno, en la historia, ¿verdad? Los distintos inventos que se fueron haciendo, qué sé yo, la computadora, uno de los más modernos, pero en su momento, no sé, como el bombillo incandescente, eh, la, no sé, los chips de estos que se utilizan en la tecnología, en fin. Quien inventa algo tiene todo el derecho de poner esa creación a nombre suyo, porque el haber creado eso, haber inventado algo de cero, algo que no existía, le da potestad sobre lo que hizo. Entonces, si estamos hablando de que Dios es el que creó todas las cosas, por consiguiente, Él es el dueño absoluto, soberano de su creación. Una vez más, también este libro nos hace ver que siempre hay que ver que los atributos de Dios están interrelacionados entre ellos, no están aislados, porque nos dice que para ser soberano, Dios tiene que ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre. O sea que la soberanía de Dios se manifiesta a través de los atributos, de los demás atributos. Ilustra esto así, dice, por ejemplo, en cuanto a la omnisciencia, si hubiera al menos un solo dato de conocimiento desconocido para Dios, por pequeño que fuera, su dominio quedaría quebrantado en ese punto. Para que Él sea el Señor sobre toda la creación es necesario que posea todo el conocimiento. Y si a Dios le faltara una cantidad infinitamente pequeña de poder, esa falta terminaría su reino y acabaría con su reinado. Ese único átomo descarriado de poder le pertenecería a otro, y Dios sería un gobernante limitado, por lo que no sería el soberano. Pongámoslo así, cuando, bueno, en los tipos de gobiernos monárquicos donde hay un rey, incluso los países que tienen una monarquía hoy no son tan soberanos como tal vez, por ejemplo, uno lo puede ver en los testimonios de la historia antigua, ¿verdad? Si ustedes ven incluso los testimonios en la escritura de los reyes, para decir que eran reyes soberanos, tenían que tener dominio absoluto sobre todo su territorio. Si compartían el gobierno con una persona más, no eran reyes soberanos. Entonces, esa es la idea que nos está queriendo dar aquí. Si de alguna forma Dios no tuviera todo poder y no tuviera todo conocimiento de su territorio, que es toda la creación, aunque fuera un 99% de poder que él tuviera y ese 0,1 le perteneciera a otro, ya no sería soberano, porque ya no es dueño absoluto. Comparte, aunque sea por una milésima, pero comparte el poder, comparte el dominio y comparte la propiedad con otro. Entonces, por eso es que la soberanía de Dios tiene que ver con los demás atributos, que ya hemos hablado, los atributos de Dios no son por momentos, no son pedazos de Él. Los atributos, cada uno de estos atributos son como Él es y de forma plena. Son como Él es y de forma ilimitada.
Además de esto, sigue leyendo, su soberanía requiere que sea absolutamente libre, lo cual significa sencillamente que debe ser libre para hacer cuanto decida hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, con el fin de llevar adelante sus propósitos eternos en todos sus detalles y sin interferencias. Si fuera menos que libre, sería menos que soberano. Entonces, nos hace ver que también la soberanía tiene que ver con la libertad de acción, con la libertad de decisión. Un rey no es soberano si tiene, por ejemplo, que consultar a un grupo, dígase un congreso, dígase de ministros, dígase, no sé, de diputados, por ejemplo. Alguien que es gobernador de un territorio no es soberano si tiene alguna clase de limitación para gobernar. En caso de Dios, como sabemos, Él no tiene a nadie a quien rendir cuentas. Él no tiene nadie a quien consultar, porque Él ya lo sabe todo, porque es infinitamente sabio, es infinitamente poderoso y está por encima de toda su creación y de absolutamente cualquier cosa. Entonces por eso Él es libre y por eso Él puede ser soberano, porque no depende absolutamente de nada, de nadie. Él gobierna absolutamente sobre toda su creación. ¿Ok? Entonces, ahora, para que realcemos más este concepto de la soberanía de Dios, tenemos que volver a vernos a nosotros, porque resulta que no hay un solo ser humano que sea soberano, y eso es un golpe al ego, pero es muy necesario. Por ahí, otro autor muy, que ustedes saben que para mí es muy valioso, es Dallas Willard, ¿verdad? Quiero ver si tengo por aquí el libro que estoy teniendo en mente de él. No lo tengo, creo que aquí a mano tengo otro que también es muy importante, que igual ustedes saben que siempre les paso recomendando lecturas. De hecho, este fue el primero que leí de él. Se llama Renueva tu corazón, sé como Cristo. Son libros que hay que sacar el rato de verdad para analizarlos y leerlos en detalle. Y bueno, nada más hago el espacio para darle publicidad. Aquí él habla justamente de cómo, incluso voy a leerles aquí textualmente la contraportada que describe un poco el contenido. No nacemos de nuevo para seguir siendo como antes, pero ¿cuántas veces al mirar alrededor nos decepcionamos al ver la poca madurez espiritual de muchos creyentes? Tenemos una buena noticia. Es posible crecer espiritualmente, deshacerse de hábitos pecaminosos y parecerse cada vez más a Cristo. Este bestseller nos cuenta cómo transformar nuestro corazón, y esto es lo que quiero enfatizar, para que cada elemento de nuestro ser esté en armonía con el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto que él, Dallas Willard, recalca mucho en sus libros, porque si ustedes ven, ese era el mensaje central de Cristo, el reino. Es lo primero que él vino a compartir. Lo primero que él empezó a predicar fue: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué era tan importante este mensaje? Bueno, porque nuestra realidad como seres humanos es que nosotros tendemos a creer que nosotros somos los reyes y nos creamos nuestros mini reinos, y esto lo expone de forma más detallada Willard en el libro La Divina Conspiración, que no lo tengo aquí, lo tengo en la otra librería, en el otro librero, pero que ahí ustedes pueden encontrar esto mucho más amplio. Ese es el problema que tenemos como seres humanos, y que en el proceso en que estamos de transformación del espíritu es fundamental entender y asimilar que nosotros
no somos reyes, somos príncipes. O sea, no es quitarnos esa dignidad que hemos recibido en Cristo, porque sí, ya hemos hablado que como dice Efesios 2, hemos sido llevados, hemos sido hechos privilegiados de poder sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo. Eso sí es cierto, pero estamos ahí subordinados al gobierno de Dios. Entonces, en mi vida, yo no soy el rey. Yo, como yo no soy el rey, eso significa que las personas a mi alrededor no están para mí, no están para servirme a mí. Ni mi pareja, ni mis hijos, ni mis padres, ni los compañeros de trabajo, ni los jefes, ni el del bus, ni el del Uber. Ninguno de ellos está para mí. Cada uno de ellos responde a un Dios que está por encima de ellos. Y es el mismo bajo el cual estoy yo, porque Él es el soberano, no yo. También eso significa que las circunstancias, las cosas que pasan en el día a día, no están para mí. Lo que me pasa en el día no tiene que ocurrir tal como yo quiero, tal como a mí me parece. No. Lo que a mí me pase simplemente ocurre porque es la soberana voluntad de Dios. No es mi voluntad, es la suya. Entonces ven por qué este atributo a mí me impacta mucho porque yo personalmente reconozco que tengo esa tendencia, ¿verdad? A creer que todo tiene que ser para mí, que las personas tienen que actuar como yo quiero. Posiblemente sea algo con lo que también usted luche, ¿verdad? Por eso es tan importante entender que el que es rey y es soberano es Dios. Él nos da un cierto grado de autoridad para dirigir nuestros hogares, para colaborar en su reino y para extender el evangelio por el mundo. Pero siempre es una autoridad subordinada, es una autoridad dependiente de Él, no de nosotros. Y en realidad, si ustedes se dan cuenta, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque entonces descansamos. Descansamos de querer que todo sea como nosotros esperamos, de que las personas se comporten como nosotros queramos. Y descansamos de estar tratando como de forzar la vida para que sea como nosotros queramos. Y podemos sencillamente, como dijo Jesús, decir, Señor, sea tu voluntad, aceptando que nosotros no somos todopoderosos, que nosotros no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no somos infinitamente sabios como Él lo es, y no somos tan santos como Él lo es. Esa es la importancia de este atributo, de la soberanía de Dios. Aceptar, como dice aquí, que cada uno de los objetos naturales depende de muchos otros objetos, y esa dependencia limita nuestra libertad. Aquí dice, el ave más libre está junto con todas las demás cosas creadas, sometidas a limitaciones constantes por una red de necesidades. Habrá momentos en los que vemos esos pajaritos ahí volando por el cielo, decimos, qué libre que se ve, pero en realidad no es libre porque depende del alimento que encuentre, depende del agua que encuentre, depende de una pareja para poder procrear, depende de encontrar las eh, ramas, hojas, lo que sea que encuentren para poder hacer su nido. Depende de los árboles para poder refugiarse de la lluvia. Y eso lo estamos hablando de un ave, pero por supuesto que nosotros tenemos igual limitaciones. No somos soberanos, no somos libres como Dios sí lo es. Por eso no podemos ser soberanos.
Dios es absolutamente libre porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Él puede hacer cuanto quiere en todas las ocasiones y los lugares y para siempre. El que sea libre de esa manera significa también que posee autoridad universal. Y pregunta aquí, ¿a quién tendría Dios que acudir para pedir un permiso? ¿Quién es más poderoso que el omnipotente? ¿Quién tiene una posición anterior en el tiempo a la del Eterno? ¿Ante el trono de quién se tendría que arrodillar Dios? ¿Dónde está ese ser mayor al cual él tendría que apelar? Y aquí hay una cita, ya les digo, de que menciona aquí, que de hecho es una afirmación directamente de Dios, recalcando esto que estaba mencionando. Apocalipsis capítulo 22, para darle la cita exacta. Apocalipsis 22 dice 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así de simple Dios afirma su propia soberanía. No tiene principio y no tiene fin. Por consiguiente no tiene límites. Por consiguiente nadie lo controla. Él es libre al solito. Entonces, ahí está la importancia de este atributo. Luego, pues aquí Tozer, pues habla un poco acerca de nuestra realidad, de que, pues igual, como con cualquier atributo divino, no podemos explicar a plenitud el alcance de su soberanía. Pero dice, aunque se nos escape una explicación completa sobre el origen del pecado y sobre el origen de Dios como tal, sí hay unas cosas que sabemos. Aquí menciona el tema del pecado porque es quizás ahí donde más se cuestiona la soberanía de Dios. Si Él es soberano, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el pecado? Entonces aquí responde, en su soberana sabiduría, Dios ha permitido que exista el mal en zonas cuidadosamente restringidas de su creación. Al hacer esto, Dios ha actuado de acuerdo con su sabiduría y bondad infinitas. Más allá de eso, nadie sabe nada en el presente y más allá de eso, nadie necesita saber nada. El nombre de Dios es garantía suficiente de perfección para sus obras. O sea que el hecho de que Dios permita que existan entes, que existan personas que no se someten a Él, no significa que por eso esté limitada su soberanía. No, más bien porque es soberano, Él lo permite, porque también dentro de sus soberanos propósitos, esas personas, esos entes y esas tentaciones pecaminosas están cumpliendo un propósito en sus planes, pero siguen estando subordinadas a la soberanía divina. No hay un solo instante en el cual Dios pierda su soberanía absoluta. Luego menciona este ejemplo. Imagínense un transatlántico, o sea, un barco enorme que sale de Nueva York rumbo a Inglaterra, a Liverpool. Su puerto de destino ha sido decidido por las autoridades correspondientes. Nada lo puede cambiar. Eso sería al menos una pálida imagen de la soberanía. A bordo del transatlántico hay varias veintenas de pasajeros. Ellos no están encadenados, ni sus actividades les han sido determinadas a base de decretos. Están totalmente libres para moverse por el barco a su antojo. Comen, duermen, juegan, pasean por la cubierta,
leen, hablan y todo como ellos deseen hacerlo. Pero todo el tiempo, ese gran transatlántico los va llevando continuamente hacia el puerto decidido con anterioridad. Entonces, esa ilustración hace ver cómo es que estamos actualmente. Absolutamente todo está siguiendo la soberana voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, mientras toda la creación va al destino que Él tiene contemplado, pues los que nos movemos en ese transatlántico llamado creación, pues se nos ha dado una libertad, el famoso libre albedrío, para comer, para jugar, para dormir, para pasear, para leer, para hablar, lo que nosotros queramos hacer. Pero no significa que esa libertad cambie el destino hacia el cual va la creación, porque ese destino ya está contemplado y está definido por el creador. Entonces esa ilustración es como con ese propósito, para que nosotros podamos entender que aunque parezca, en el mundo parezca que Dios no es soberano, la realidad es que todo lo que vemos sigue su soberanía. Así que, bueno, creo que en esencia eso es lo que podemos hablar de este tema. Y, y bueno, como dije en su momento, también la intención de esto es que podamos aprender a verlo como una realidad para nosotros y que nos humillemos, pero a la misma vez que nos sintamos dichosos de que Dios, nuestro Padre, es el soberano y que no lo somos nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar y debemos sentirnos profundamente agradecidos que sea Dios soberano, porque como Él es también infinitamente sabio, bondadoso, compasivo, misericordioso, Él ejerce su soberanía no como un tirano, no como un dictador, no como un manipulador y controlador, sino como un Dios perfecto, íntegro, justo. Y por eso todo lo que ocurre y todo lo que presenciamos en el día a día está siguiendo sus propósitos y podemos estar confiados en ello. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero se haya comprendido y espero que, como siempre, que esto haya sido de mucha edificación para sus vidas. Vamos a considerar, eh, pues igual, siguiendo con ese tema, para la próxima semana, vamos a considerar en qué podríamos continuar, igual hablando en cuanto al conocimiento de Dios, pero enriqueciéndolo también con algunos otros aspectos devocionales. Hemos hablado pues ya de bastante de los atributos de Dios. Casi que todos los que están en este libro ya los hemos abordado, así que vamos a enriquecer con otros recursos también. Podemos hablar, por ejemplo, de disciplinas espirituales también. Y pues como les decía, incluso también podríamos hablar un poco de este otro libro de Willard, porque nos ayuda a profundizar en cuanto a qué significa realmente ser transformados a la imagen de Cristo. Si ustedes tienen sugerencias o si tienen alguna duda en específico que quieran compartir, pues lo pueden hacer y también podemos tomarlo en cuenta dentro de estos espacios. Me gustaría terminar con una oración, pero también me gustaría tomar la oración de que aquí pues redacta A. W. Tozer. Oremos. Padre y Señor, ¿quién no te habría de temer? Señor Dios de los ejércitos, altísimo y muy terrible, porque solo tú eres Señor. Tú has hecho el cielo y el cielo de los cielos, la tierra y cuanto hay en ella, y en tu mano está el alma de toda cosa viviente. Tú te sientas como rey sobre el diluvio. Sí, tú te sientas como rey para siempre. Tú eres un gran rey sobre toda la tierra.
Tú estás vestido de fortaleza. El honor y la majestad se hallan ante ti. Amén. Nos vemos la próxima. Siempre gracias por su compañía. Que Dios les bendiga y les guarde siempre.